y una vez que cae pues se almacenan los datos y se guardan en el ordenador. Una vez hechas estas pruebas en el vestuario, pues pasamos al campo. Aquí veis que tengo entre manos... Este pues, ejercicio es de velocidad de sprint. Sí. Entonces aquí están las fotocélulas colocadas, como he dicho, pues a 5 metros en la salida y a 15 metros. Cuando el jugador pasa, que ahora veréis una imagen, pues lo mismo, se activa el crono y la información me pasa a la consola que tengo en las manos. Entonces yo simplemente... Esto es lo que decías antes de los conos del medio, ahí es cuando mides la aceleración, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Yo mido el tiempo que le ha costado hacer los 5 metros y el tiempo que le ha costado hacer el total. Por así decirlo. Eso es. Entonces aquí tenéis un jugador, lo mismo, que arranca a hacer el test, se guarda la información en la consola que tengo en las manos y yo no le doy la salida, simplemente cuando él quiere inicia la carrera y cuando corta el haz de luz de la fotocélula es cuando se activa el crono y cuando corta la última es cuando se para. Luego aquí esta es otra de las pruebas, que es una prueba de agilidad, en la que los jugadores tienen que ir al centro, sortear los conos y hacer un circuito, y lo mismo, tengo una fotocélula al inicio del circuito y cuando vuelven a pasar, acabando el circuito, pues es cuando se acaba el tiempo, ¿no? Entonces lo mismo, mides velocidad de desplazamiento, coordinación a la hora de modificar los pasos para cambiar las trayectorias, y luego pues la última de las fotos pues es una foto de las pistas aquí en Gascante. Un día de pruebas que hicimos, pues lo mismo, en la zona que no se ve estaría la báscula de salto, y luego pues hacía un test de resistencia alrededor de las pistas con el polar que tenían los jugadores, que se almacenaba en el ordenador, y luego pues un circuito de agilidad que con las fotocélulas pues medíamos. ¿El polar qué es? El polar es pues la frecuencia cardíaca que he dicho, pues que hacía una prueba de resistencia, que es la última, alrededor de la pista, ¿no? Entonces, como se ve, pues yo adapto un poco todos los aparatos y un poco la forma de trabajar pues a la pista o al campo o en función a donde vaya, ¿no? Entonces esto es un poco todo. Entonces, bueno, pues ya he explicado un poco qué consiste el proyecto, ¿no? Los beneficios que yo creo que nos puede aportar a todos el hacer ejercicio, ¿no? Y que también es recomendable hacerlo de una manera controlada, sobre todo cuando estamos iniciando, cuando llevamos un tiempo parado. Y ahora pues lo que hemos hablado, cualquier duda o pregunta que podáis tener referente de manera personal o aquí me lo podéis hacer sin ningún problema. No, a ver, la gente, sobre todo la gente que practica deporte, suele tener un cierto tilde competitivo, ¿no? Entonces muchas veces sí que le interesa el tema de las pruebas, ¿no? Saber cómo está, saber cómo puede mejorar, y como son aparatos que o no conoce o ha visto por televisión, pues también sienten cierta curiosidad a probarlos, a saber qué resultados puede sacar él, y también a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Porque como pues la gente que, como dices, pues está acomodada, pues un día sale, otro día no sale, entonces realmente no puede saber hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Entonces una forma de lo que digo, ¿no? De planificarse y de trabajar bien también nos va a hacer ver pues un poco hasta dónde somos capaces de llegar y ver un poco pues los beneficios que podemos obtener de trabajar de este modo, ¿no? Entonces, que hay gente reacia que lo mismo, que no quiere seguir un tipo de trabajo, pero esa gente no se suele poner en contacto conmigo, ¿no? Simplemente hace sus ejercicios, si le van bien, si le van mal, y no, pues claro, no siente tanta curiosidad por la calidad en el entrenamiento, ¿no? Que es lo que sería. A ver, depende un poco de la situación, ¿no? Yo hago unos controles periódicos también dependiendo del caso, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso del fútbol yo hago 3 test durante toda la temporada. En el caso de gente que lo único que quiere es ponerse en forma, pues las mediciones de grasa son más frecuentes, ¿no? Pues cada mes y medio suelo hacer una medición de composición corporal y vamos cambiando la rutina también en función de lo que estamos viendo en los resultados. Entonces, dependiendo un poco del caso, pues hago unas mediciones más frecuentes o menos. En el caso de equipos de fútbol o de atletas, pues tampoco es tan interesante hacer unas mediciones tan cercanas porque no vamos a ver casi cambios. Quería hacerte un par de preguntas, David. La primera del corazón, porque veo ahí que parte del símbolo de Testia simularía un electrocardiograma. Se han detectado casos de muertes súbitas en el deporte, desgraciadamente. Dani Jarque y Antonio Puerta, los más conocidos, pero también recientemente deportistas que tienen que parar de entrenar, como es el caso de Adriano, lateral izquierdo del Barcelona, o Robert Gessin, que ya volvió también en la Vuelta a España, ciclista de Belkin, por problemas cardíacos. En los test que haces tú, por ejemplo, ¿se puede llegar a detectar que una persona pueda tener una cierta anomalía cardíaca? Se puede detectar, por ejemplo, pues antes hablaba con Jesús, ¿no? Que también había tenido algún problema, pues que no te recuperas bien, que no te bajan las pulsaciones tras haber acabado, ¿no? Pues pequeñas taquicardias. Si quieres hacer un estudio, pues lo más interesante es hacer una prueba de esfuerzo médica, o incluso
hay centros que lo hacen de manera más específica, sometiéndote a diferentes tipos de estímulo de entrenamiento para ver cómo responde tu organismo. Pero aún así, pues como ves en el fútbol de élite, en el que tienen todos los medios, pues aún así pasan estas desgracias, ¿no? Entonces, muchas veces en el fútbol de élite, pues llevas al cuerpo un poco a tus límites, lo superas esos límites, tomas cosas para superar esos límites, entonces eso a veces tiene consecuencias que no controlan. Entonces hay determinados problemas de corazón, pues válvulas que no cierran bien, que no se pueden detectar con esas pruebas. Y llegado el punto que llevas el cuerpo a determinado extremo, pues pasa eso. Pero bueno, lo recomendable es que todo el mundo que empiece a hacer actividad por lo menos tenga la seguridad de que se encuentra dentro de la normalidad, ¿no? Que no tiene ningún problema. Y respecto a la alimentación, Novak Djokovic una vez era portada del XL semanal y decía, por ejemplo, que el haber suprimido el gluten de su dieta le había hecho mejor tenista. No sé hasta qué punto crees tú que eso puede influir. Y en segundo lugar, una persona que sea celíaca o diabético, ¿es un drama que ya te debe excluir de la vida deportiva o hay formas de poder seguir practicando deporte, obviamente, desde otra perspectiva? Sí, el primero de los casos que me hablas, lo primero es que muchas veces este tipo de jugadores les cuentan, les cambian algo, ¿no? Les cuentan un poco lo positivo que va a ser o toma esto que verás y entonces tiene un efecto placebo que ellos piensan pues que realmente es la panacea, ¿no? Que están teniendo unos beneficios y en realidad pues es un cambio que no tendría que tener tantas consecuencias, ¿no? Que le mejore y que tenga mejores sensaciones en determinados momentos, pues puede ser, pero que sea mejor tenista por haber dejado de tomar o no tomar, eso lo veo difícil. Y luego cuando me hablas con gente con problemas, pues bueno, es una cosa que sí que te limita a la hora, sobre todo que si quieres competir a determinado nivel, pero si tú lo controlas y sabes qué tipo de ejercicios, ¿no? o qué duración y cómo lo puedes organizar de manera que luego no tengas ningún problema de salud, pues yo creo que es muy positivo, ¿no? que hagas actividad y que regules tu dieta, porque también es una forma de controlar tu patología, tu enfermedad. La actividad que yo no tengo, por ejemplo, como esto que sale en la tele, un método, ¿no? Como este que salía en la tele, el método. Yo no tengo un método para todos el mismo, sino que yo lo que dices, voy al fútbol, sé qué tipo de entrenamiento tiene que entrenar, sé qué requerimientos energéticos se dan en un partido de fútbol, cómo tiene que entrenar para que puedas rendir en ese deporte, pero el que seas un deportista que aguante bien un partido de fútbol no quiere decir que vas a aguantar una maratón, ¿no? Los maratoneros necesitan otro tipo de entrenamiento, o tú en tu caso, buscando un objetivo de estar en forma y de un poco de perder, lo que sea, imagínate que quieres ganar masa muscular o que quieres simplemente estar en forma, ¿no? Pues los entrenamientos o los contenidos de entrenamiento que te voy a aplicar van a ser diferentes a una persona que se quiere presentar a un maratón, una persona que juega al baloncesto, una persona que juega al tenis. Cada deporte tiene una serie de requerimientos energéticos y una serie de requerimientos físicos que tú vas a tener que trabajar, ¿no? Y que tendrás que estudiar pues lo que se da en esa competición o en ese deporte y luego trabajar para que sea acorde a todo eso. Por ejemplo, antes has dicho al principio de la charla que hiciste las prácticas en Osasuna. Sí. ¿Cada cuánto tiempo hacían estos test? En los equipos profesionales por lo menos lo suelen hacer 5 veces, ¿no? Pues hacían un test inicial, luego hacían un test antes de llegar a Navidad, al pasar los 2 meses, hacían otro posterior a Navidad. También intentaban que las fechas no fuesen, por ejemplo, seguido de Navidad, ¿no? Porque van a salir un poco alteradas porque han pasado malas fechas en las que ha habido vacaciones, pero sí que intentaban buscar ese seguimiento constante que les permitiese pues regular según qué cosas, sobre todo pues para equipos que están mirando hacia arriba y quieren llegar pues a, por ejemplo, ¿no? Clubes que están jugando la Champions o que se van a jugar a final de temporada, toda la temporada, pues llegar a esos momentos lo mejor posible. Entonces con estas pruebas lo que van viendo es cómo fluctúa un poco el estado físico durante la temporada, porque no estamos bien todo el año, intentando pues cambiar cosas para que en el momento en que tengamos una competición más importante pues lleguemos cuando mejor, ¿no? Entonces es un poco la forma de hacerlo. Lo que me contaste es que entrenabas con Raúl Loé, ¿no? Sí, estaban todos. A ver, cuando yo estuve en Tajonar, pues yo estaba de la mano del preparador físico del Promesas. Veíamos también la forma de trabajar del primer equipo, que era Mendilibar, que además tiene una forma de trabajar diferente a la que usaban allí, ¿no? Pues no contaba tanto con el preparador, no quería hacer pues determinado tipo de cosas que son válidas porque sus resultados han tenido, también son válidas las otras porque también sus resultados han tenido. Entonces también es una forma de aprender, ¿no? Yo veía cómo trabajaba Mendilibar, que no quería llevar un control de la gente, no quería llevar pulsómetros, él tenía su método y creía que con lo que hacía pues le funcionaba,
Y nosotros, sin embargo, pues todos los días en los entrenamientos todos los jugadores llevaban pulsómetro, se hacían las pruebas de manera constante, se hacían trabajos de fuerza en el gimnasio. Depende un poco de la metodología que lleve cada entrenador o su experiencia le haya hecho aprender. Y en un equipo de fútbol, David, ¿hasta qué punto crees que es fundamental ahora mismo la preparación física? Porque quizás hace 20 años era algo inexistente. Depende, yo por ejemplo, si hablas de primera división, no creo que haya ningún equipo. De primera división. Si hablas de primera división, no creo que haya ningún equipo que esté mal preparado físicamente, ¿no? Sin embargo, entonces claro, estás dando por... Puede ser que no hayan organizado la temporada adecuadamente, ¿no? Pero si ellos no están preparados, donde realmente se marca la diferencia es en las categorías más abajo, ¿no? Por ejemplo, que un equipo de regional esté físicamente bien no es un poco lo común. Entonces, cuando se da, sí que es muy determinante que esté bien. Que en primera división, pues igual no es tan determinante. ¿Por qué? Porque ya se sobresupone que todos los equipos van a tener una buena preparación, ¿no? Tienen sus 5 preparadores por equipo, tienen sus 5 fisios, tienen sus 5 médicos. Entonces, claro, se supone que todo eso lo llevan todos. Y cuando tú ves un equipo que, por ejemplo, cambia de entrenador, yo, por ejemplo, la Real de Lasarte empezaba muy bien las temporadas y las acababa muy mal. La de Montanier empezaba muy mal las temporadas y las acababa muy bien. Eso es preparación física, por ejemplo, que se ha orientado la temporada de una forma diferente. Yo tampoco soy... A ver, yo, por ejemplo, la preparación física la defiendo, pero sé también un poco hasta dónde llega, ¿no? En el caso del fútbol, por ejemplo, que me hablas, ¿no? Por ejemplo, el caso del Atlético de Madrid, que una semana era un equipo que no jugaba nada y no ganaba nada, y a la semana siguiente cambian de entrenador y de repente, entonces en una semana poco has podido hacer, ni cambios de preparador físico, ni cambios de entrenador. Entonces juega mucho también el papel anímico, el motivador, ¿no? Pues que también los jugadores se sientan importantes dentro de la plantilla. Entonces, como dice que la Real igual sí que llevaba esa dinámica de empezar bien y acabar mal, pues puede ser que hiciesen un mal planteamiento, pero yo creo que esas cosas las suelen tener controladas. Otra cosa es que llegado a mitad de temporada, pues imagínate, se les ha prometido determinada cosa a los jugadores, luego se les dice que no se les va a dar y entonces ya no tienen esa motivación de llegar. Entonces, claro, hay que saber también todas esas cosas para saber por qué un equipo está rindiendo más o por qué un equipo está rindiendo menos, ¿no? Pueden ser múltiples los factores. Sí, por ejemplo, el entrenar por la mañana hablan que es muy positivo, ¿no? Porque también es el momento del día en el que pues, más enérgico te encuentras, sobre todo el tema del trabajo de fuerza por la liberación de hormonas. Pero claro, en muchos casos estas diferencias tampoco van a ser reales, porque si no, te estoy hablando si no es una persona profesional, ¿no? Porque para que todas estas cosas aportan su grano de arena, ¿no? Si entrenas por la mañana, pues igual te encuentras mejor, puedes dar más de sí, puedes además, pues lo que te digo, ¿no? A nivel de hormonas, pues que se den esas mejoras. Pero a una persona amateur que no tiene tanto control pues sobre la alimentación, sobre las horas de descanso, sobre los entrenamientos a la semana, no creo que sea algo determinante para cambiar de si entrenar por la mañana a entrenar por la tarde. Incluso hay gente que, como ya se acostumbra a entrenar por la tarde, le cuesta mucho. Por ejemplo, gente que va a turnos, va al gimnasio por la mañana y le cuesta mucho el hacer ese tipo de ejercicio, porque toda la vida pues ha entrenado por la tarde, ha ido al fútbol por la tarde o ha ido al gimnasio por la tarde, y le cuesta cambiar todos esos hábitos, y sabiendo pues que puede ser incluso más positivo. Por eso yo te digo que, por ejemplo, es más recomendable hacer el entrenamiento por la mañana, ¿no? Sobre todo el entrenamiento de fuerza. Pero si durante la semana no tienes esa costumbre, aunque el fin de semana sí que es un poco más agradecido, por lo menos desde mi punto de vista, el hacerlo por la mañana, yo me encuentro con la gente que dice, he ido por la mañana y no tenía ganas de nada, ¿no? No sé si porque justo se levantan y se van directo a hacer el gimnasio. No es lo mismo levantarte e irte directo que transcurra un tiempo, hagas una serie de actividades y ya acudas, ¿no? Entonces también es un poco personal el que te guste más en una franja horaria o en otras. Sí, a ver, por ejemplo, todo el deporte, sobre todo para gente con problemas, gente mayor, ¿no? Que se recomienda, pues hoy mismo leía un artículo que se recomendaba a todas las edades, incluso por encima de los 80 años, el hacer ejercicio. Sobre todo todos los ejercicios que hagamos en el agua van a ser los que menos impacto van a tener, pues para articulaciones, para, pues por ejemplo, pues gimnasia que hacen en el centro termolúdico, pues en el mismo agua, ¿no? Que pues van caminando, hacen coreografías, ¿no? Pues todo ese tipo de trabajos ahí, pues te libera las articulaciones. Entonces gente que tiene ese tipo de problemas, pues claro, no sufre lo mismo que irse a correr, que estás todo el rato pues dando impactos, ¿no? Entonces también hay que ver cuál es la situación de cada uno, qué es lo que le ha recomendado el médico o el fisioterapeuta, qué es lo que le deja hacer, y en función de eso pues trabajar con ello, porque las mejoras se van a dar. O sea, no hay... Muy mal tiene que estar para que no se le recomiende hacer deporte. También el deporte, pues aunque sea subir escaleras, aunque sea irse a dar un paseo, aunque sea pues eso, nadar en la piscina o simplemente pasear por la piscina. Entonces todo eso va a ser también beneficioso. Y has hablado antes del rendimiento, ¿no?
al final tienes un límite y una de las cosas que desgraciadamente usa gente para romper el límite es el dopaje, pero ¿qué perjuicios tiene? Claro, porque siempre hay una cara B en las cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo un profesor que teníamos en la universidad y nos hablaba mucho de la NBA, ¿no? En la NBA pues están permitidas determinadas sustancias que aquí no están, ¿no? Por eso muchas veces cuando vienen a las Olimpiadas hay esos problemas de que a unos les hacen controles antidoping y a otros no. Entonces, él nos hablaba de que cada uno tenemos un techo, ¿no? Que hablaba antes también con Jesús, ¿no? Que cada uno tenemos un techo. Entonces, cuando tomamos cosas que nos van a hacer superar ese techo, muchas veces nuestro organismo puede que en determinados momentos lo tolere, pero hay momentos que superamos ese techo y el cuerpo dice basta, ¿no? Entonces también, pues, aparte de las consecuencias que tiene, ¿no? Como problemas de corazón, sobre todo en gente del culturismo, en gente, pues eso, ves los cambios que se dan en jugadores que jugaban en la Liga Española como Gasol y van a la NBA y se doblan en peso, pues porque toman hormona de crecimiento, toman testosterona, determinadas cosas que aquí no se pueden tomar y que allí sí, pero que lo que te digo, ¿no? Estás jugando ya al límite, entonces puede ser que si no controlas eso muy bien, y eso que allí pues tendrán médicos que sí que controlen, el problema es cuando lo hace gente que lee algo por internet y de repente va al gimnasio, ¿no? Y pues voy a tomar los anabolizantes o voy a tomar, pues claro, no controla cantidades, no controla fases que tienes que estar tomando y fases que no, entonces claro, es cuando ya se dan los problemas más graves. Es muy duro, por ejemplo, a una persona que va a correr de forma habitual prepararse para una media maratón o una maratón. Se puede hacer, no sé cómo preguntarte, fácil, pero lleva a hacer, no sé. A ver, lo que te decía antes, ¿no? Que depende un poco de cada persona. En realidad, pues tú tienes que, si lo que dices, ¿no? Si te marcas ese objetivo y ves que con los entrenamientos vas progresando, seguramente esa misma motivación te haga un poco llegar a todo eso, ¿no? Entonces, lo que tampoco hay que ponerse unas metas tan altas, ¿no? Sino simplemente ir viendo cómo tu cuerpo va respondiendo al entrenamiento. Si luego ves que puedes llegar a eso, bien, pero no decir voy a correr la maratón sí o sí, ¿no? Pues lo que te decía antes, que no todo el mundo está preparado para todo. Entonces, ver un poco con los entrenamientos de manera progresiva cómo vas respondiendo y si vas a llegar o no. Fácil no va a ser, está claro. Sobre todo si no corres y pasas a que quieres correr una maratón, pues tienes que tener un proceso de adaptación. Varios tiempos. Eso es. ¿Alguna pregunta más?